Por favor, abran sus Biblias en Romanos capítulo 13, verso 1. Romanos capítulo 13, versículo 1. ¿Ya? ¿Encontramos? Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén, vamos a orar. Te doy gracias, Señor, en este día, este domingo maravilloso que nos podemos reunir, adorar, celebrar la cena, oír tu palabra, compartir unos con otros, Padre. Te pido que este sermón nos edifique, sea de bendición, Padre, para todos los hermanos y hermanas, y que aprendamos a vivir de una forma correcta en esta tierra, Señor. Como luz en un mundo en tinieblas y como sal en un mundo en corrupción. Gracias, ayúdame. De aquí en adelante, todo lo que sigue te ruego que me guíes. Cada palabra, comentario, venga, Señor, de ti, por el amor que le tienes, Señor, a tus hijos e hijas en este lugar. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Llegamos a Romanos capítulo 13, el tema que por excelencia habla sobre las responsabilidades de los cristianos ante el gobierno. Creo que es un tema que viene muy a modo en estos días, que ya saben ustedes todo lo que está pasando en el país, con actos de protestas, de división en el país, elecciones próximamente, ya en noviembre. En algunos estados ya fueron, pero en otros no. Y el tema viene como anillo al dedo, hermanos, para que pongamos en contexto cómo debe de ser la conducta cristiana ante las autoridades civiles, ante el gobierno. Esta es la enseñanza más clara en toda la Biblia. Estos 5 versículos que les acabo de leer es la enseñanza más clara en toda la Biblia sobre esta situación. Cómo los cristianos debemos conducirnos en el mundo en el cual estamos con respecto al gobierno. Cuando tú acabas de leer el último verso de Romanos 12, y saltas al primer verso de este capítulo, como que no hay conexión. De hecho, la Reina Valera, que es la que uso para este estudio, no tiene un título arriba. Sin embargo, si usted puso atención en Romanos 12, sigue entonces en el mismo contexto de Romanos 12. Romanos 13 sigue en el mismo contexto. ¿Se acuerda de las 25 exhortaciones que vimos la semana pasada? Que son cosas que se exigen a aquellos cristianos que quieren vivir bajo la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En ese sentido, entonces, este tema del gobierno pasa a ser una parte de lo mismo, de lo que se espera de nosotros como cristianos
que presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El tema pasado fue sobre nuestra relación con los hermanos de la iglesia, con personas de fuera de la iglesia y aún nuestra relación con personas que pueden volverse nuestros enemigos. El día de hoy, en el mismo tenor, por decir algo, nuestra relación con el gobierno. Todo cristiano, sin importar qué sistema de gobierno haya en su país, está llamado a vivir de forma piadosa en la nación en la que vive y de forma respetuosa en la nación en la que vive. Tratando de ser gente pacífica que tiene un buen testimonio para con los de afuera. A lo largo de la historia ha habido muchos gobiernos tiranos, opresores, injustos, que han hecho pues atrocidades en diferentes naciones o diferentes reinos. El Imperio Romano fue uno de ellos, y es en este Imperio Romano donde viven los cristianos a los que se les está mandando esta carta, y se les está mandando que aunque este imperio tiene tantas fallas morales y exige tantas cosas que van en contra de la voluntad de Cristo, se sometan, se sujeten. El primer credo cristiano, hermanos, está en el libro de Romanos. Y el primer credo cristiano en el libro de Romanos es: Jesús es el Señor. Y ese fue el primer credo para poder, de alguna forma, rebatir lo que exigía el imperio. El imperio exigía a sus ciudadanos decir: César es el Señor. Pero sin embargo, los cristianos radicales estuvieron dispuestos a dar su vida por su fe, diciendo: Cristo es el Señor. Pero eso no implicaba una rebelión contra el gobierno, ni implicaba no sujetarse contra el gobierno totalmente. Porque sabemos que la Biblia manda una cierta rebelión pacífica contra el gobierno cuando el gobierno está en oposición a la voluntad de Dios. Basados en Romanos 13, muchos historiadores dicen que la Revolución Americana fue antibíblica, porque la Revolución Americana consistió en una revolución armada por parte de las personas que vivían en esta tierra en contra del rey Jorge III de Gran Bretaña, que estaba imponiendo unos impuestos muy elevados a las 13 colonias. Y hubo una revolución. Los colonizadores se rebelaron, se logró la libertad, y fue basado en esto, que este gobierno se había vuelto tirano y opresor, que cuando se redactaron las cartas de independencia y los documentos de gobierno, tuvieron mucho cuidado de poner 3 cosas específicas, que son derechos inalienables que el hombre tiene y que no necesita que el gobierno se los dé. Eso es lo que significa inalienable. Nacemos, dijeron los padres fundadores, con estos 3 derechos. Ya nacemos con ellos. No necesitamos que alguien nos diga: tienes derecho a esto. El primero es derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a la vida. Este principio es muy extenso, podríamos debatir en qué momento empieza la vida. Nosotros los cristianos, obviamente ortodoxos, creemos que empieza en el momento de la concepción. Se tiene derecho a la libertad. Ningún hombre nace siendo esclavo de un gobierno, sino libre. Y también se tiene el derecho a poder buscar la felicidad, es decir, podemos luchar y trabajar en esta tierra para salir adelante y sentirnos realizados y que hemos logrado nuestras metas. Ese es un derecho también con el cual se nace. Personalmente creo que esta postura de que la Revolución Americana es antibíblica está errada, porque recordamos que en la Biblia encontramos algunas naciones que Dios mismo las ayudó a rebelarse contra un imperio o contra un gobierno opresor para poderlas hacer libres. Y un claro ejemplo es Israel, cuando Dios mismo los dirigió a que se liberaran del yugo del faraón.
Dios mismo permitió que Babilonia invadiera Israel para llevarlos cautivos a causa de su desobediencia. Y en su momento también Dios mismo permitió que Ciro, el persa, invadiera Babilonia, destruyera Babilonia para poder libertar a los judíos que estaban cautivos. Espero comentar más de esto al respecto adelante. Vamos a ir al verso 1 y vamos entonces ya a hacer nuestro análisis del pasaje. Bueno, dice así. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esta frase, hermano, toda persona, si nosotros la amplificamos, que eso es lo que significa aquí, se refiere a todo ser humano. Todo ser humano, sea creyente, no sea creyente, es la voluntad de Dios que se someta a las autoridades superiores. Dice, porque Él mismo las puso. Pero esa es su aplicación amplia. Su aplicación estricta es que le está hablando a cristianos y les está diciendo a estos cristianos que su deber como buenos cristianos es someterse al gobierno. A un gobierno de un imperio pagano, de un imperio opresor, con un ejército muy violento que hacían muchísimas vejaciones cuando conquistaban un lugar, y sin embargo Pablo no los está mandando a rebelarse, sino a someterse. Roma, hermano, representó uno de los más grandes enemigos para los cristianos en los primeros 3 siglos. Por ejemplo, le voy a dar una lista. Por no ofrecer sacrificios al emperador, eran considerados traidores. Por proclamar el reino de Dios, eran sospechosos de estar buscando derrocar al imperio, porque ellos proclamaban a Cristo como el Señor y no al César. Por no servir en el ejército, eran acusados de deslealtad nacional. Eran acusados de ser ateos por no adorar a los dioses del panteón romano, porque Roma era un imperio politeísta, creían en muchos dioses. Entonces, el problema con los cristianos era que ellos exigían la adoración exclusivamente a un solo Dios. No era tanto el problema que dijeran creemos en Dios, sino que creemos en un solo Dios y es el único digno de adoración. Ese fue el verdadero problema. Y al negarse a rendir entonces culto a los dioses del panteón romano, fueron acusados de ateos. O sea, ¿ustedes no creen en los dioses de Roma? No, no creemos. Entonces ustedes son ateos. Por llamarse hermanos entre sí, porque así es como nos llamamos los cristianos, y pues nos casamos entre cristianos, fueron acusados de cometer incesto. Se comenzaron a circular muchos rumores en el imperio diciendo los cristianos son unos perversos porque se casan con sus hermanas. El contexto sabemos que eran hermanas en Cristo, no hermanas de sangre o de, ¿verdad? Biológicamente hablando. Por comer la cena del Señor y enseñar que la cena del Señor representa a la sangre, el cuerpo de Cristo, fueron acusados de canibalismo. Por reunirse de noche, porque las reuniones eran prohibidas, eran acusados de conspirar contra el gobierno, de estar armando un complot contra el gobierno. Por saludarse con un beso santo, eran acusados de perversión sexual. De hecho, circuló por mucho tiempo en Roma ese rumor de que los cristianos eran como por besarse en la mejilla, porque así manda la Biblia, ¿no? En el contexto del primer siglo, saludaos unos a otros con un ósculo santo. Entonces fueron acusados como de esa malicia. Y fueron acusados también de estar planeando una revuelta de esclavos, porque ellos le decían al esclavo y al amo, ustedes son iguales ante Dios. O sea, tú no eres más importante por ser el amo, ni tú eres menos importante por ser el esclavo. Y entonces el imperio comenzó a sospechar y a decir, bueno, estas ideologías son muy peligrosas y se nos puede levantar una revuelta de esclavos, lo cual era muy peligroso, porque se cree que en aquel entonces, por cada persona libre, habían 3 esclavos. Entonces, los esclavos eran más en número que las personas libres. Y aún así son mandados a someterse. El mismo Pablo, hermanos, respetaba al gobierno. Cuando Pablo era encarcelado, él siempre defendía su causa de una forma justa. No maldecía, no renegaba, no hacía marchas, no hacía protestas. En una ocasión
lo encarcelaron injustamente. Bueno, todos los encarcelamientos de Pablo fueron injustos porque él nunca sufrió como malhechor. La Biblia prohíbe que los cristianos suframos como malhechores. Él sufría por ser fiel al evangelio y por predicar la palabra de Dios. Y si usted se acuerda, en Hechos 16 lo encarcelan por haber echado fuera a un espíritu de adivinación de una mujer y lo meten preso, y Pablo acepta tranquilo que lo metan preso. Él dice, bueno, la causa es injusta, pero dejaré que Dios juzgue mi causa. ¿Y qué pasó? Que dice que a medianoche, cantando himnos con Silas, el Señor lo liberó. Porque dice la Biblia, encomienda tu causa al Señor, a quien Él es fiel. Entonces debemos de tener mucho cuidado los cristianos, hermano, de saber a qué causas nos sumamos. Es lamentable, hermano, pero en estos días muchos cristianos apoyando el grupo terrorista de Black Lives Matter. Es triste. Me imagino que es por ignorancia, no saben lo que realmente todo eso implica. Peor aún, leí de un pastor marchando en protestas LGBT, abogando por los derechos de la comunidad homosexual. Los cristianos del primer siglo, hermanos, se avergonzarían si supieran que cristianos de estos tiempos se suman a este tipo de causas inmorales. El cristiano nunca debe promover la anarquía en una nación donde él vive. Nunca. Sométanse es un imperativo, no es una sugerencia. La idea es que el cristiano por voluntad propia debe colocarse bajo sumisión de las autoridades. ¿Hasta qué punto? La Confesión de Fe de Westminster dice que hasta el punto en donde las autoridades entran en conflicto con Dios. Cuando un designio de la autoridad entra en conflicto con Dios, entonces hasta ahí llega tu sujeción al gobierno, y tu sujeción se extiende ¿hacia dónde? Hacia Dios. Porque es necesario, dijeron claramente los apóstoles, en este sentido, obedecer a Dios antes que a los hombres, en este sentido. No torzamos el versículo diciendo en todos los sentidos. Claro que si nos prohíben orar, vamos a rebelarnos pacíficamente. Aunque algunos viven como si ya hubieran prohibido orar y estuvieran en obediencia a ese mandato. Claro que si nos prohíben leer la Biblia, nos vamos a manifestar pacíficamente. No estoy diciendo una marcha necesariamente, a manifestar, a decir no estoy de acuerdo con esto. Hay gente que dice, yo no oro por el presidente por muchas razones. ¿Por qué no ora por el presidente? Yo no oro por el presidente en primer lugar porque no es de mi partido. Segundo lugar, porque no me cae bien. Tercer lugar, porque no es cristiano. Cuarto lugar, y empiezan a buscar muchos pretextos, pero al buscar esos pretextos están en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia dice claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores, y esa parte de sujeción consiste también en orar y bendecir al gobierno, en general, del partido que sea, de la religión que sea, teniendo la personalidad que tenga. Todo cristiano que vive en una nación debe orar por el gobierno. Usted debe orar y bendecir al presidente. Pastor, pero es que me cae muy mal. Precisamente por eso te cae mal, porque no oras por él. Porque si oraras por él, y no soy de un partido X, le estoy enseñando la Biblia. Si fuera un presidente del otro partido, estaría yo diciendo exactamente lo mismo. Tiene usted que orar por el presidente, porque es un mandato bíblico. No es una sugerencia. El cristiano no puede vivir en un país como si fuera un fantasma, que dice, no, yo no me meto para nada. No, los cristianos debemos participar. Los cristianos podemos participar, hermanos, comentando y opinando sobre política. Eso es bíblico. La Biblia habla de política. La Biblia habla del rey. La Biblia habla del gobernante. La Biblia habla del pueblo. La Biblia habla de que el pueblo se sujete al gobierno. Debemos apoyar causas correctas que el gobierno promueve y debemos involucrarnos protestando contra cosas inmorales que el gobierno promueve. Eso es, hermano, natural en nosotros como seres humanos.
Mucha gente cree que opinar de política es intentar imponer tu religión a los demás. Eso está prohibido. Las enmiendas de la Constitución prohíben que tú le impongas tu religión a los otros, la primera enmienda. Hay libertad religiosa, libertad de expresión. Pero lo que no prohíbe es que tú traigas tus principios bíblicos al opinar sobre un tema. Eso no está prohibido. Entonces no debemos de tener una conducta hostil en tierra extranjera. Todo cristiano que tiene una conducta hostil contra la nación o la tierra donde vive es un cristiano que no lee las Escrituras, que no ha entendido la voluntad de Dios, porque la Biblia prohíbe eso. A los judíos mismos se les mandó orar por sus captores. Les dijo, oren por Babilonia, para que ahí donde ustedes están, ahí yo los bendiga a ustedes. Pero rueguen por la paz de la ciudad donde ustedes están. Veámoslo, Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Ahí está. No, pero es que no siento. Es que no es de sentires, es de obediencia. Pero es que me cae mal, es que no te está, precisamente por eso debes orar, repito. Si uno está en un país extranjero, uno debe bendecir a ese país y a ese gobierno. Esa es la voluntad de Dios. Si eres cristiano, no deberías de cuestionar la voluntad de Dios. No deberías de cuestionar la voluntad de Dios. Y no solamente lo mandó ahí en Jeremías, sino que hay ejemplos de hombres que obedecieron este mandato. O sea, Jeremías se lo explica al pueblo y no queda ahí, sino que hay ejemplos. Daniel es un ejemplo. Él es transportado a Babilonia y él pide amablemente cuando habla con sus líderes políticos, amablemente. Les ruega, si por favor le pueden dar la libertad de no participar de la comida del rey, sino de tener una dieta especial para él. No exigió, no protestó, no incendió nada, no destruyó los carruajes de Nabucodonosor. Él sabía que la respuesta podía ser no, que este hombre que era, creo, un eunuco, que era encargado de ellos, le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Tu petición está denegada, y él se hubiera comido la porción del rey. Pero le dice, hagan la prueba, y cuando los ven, después de hacer la prueba, dice que estaban bien saludables estos jóvenes judíos que no comían la comida del rey. Otro ejemplo es cuando prohíben orar, ¿qué hace Daniel? Se revela pacíficamente. Ora a Dios, lo echan al foso de los leones y no empieza a maldecir al gobierno, sino que encomienda su causa al que es fiel. Y el que es fiel en medio del foso de los leones lo salva e interviene y limpia su buen nombre y limpia su reputación. Porque los sátrapas le habían tendido una trampa, lo envidiaban, lo odiaban. Sus 3 amigos es otro ejemplo. Les mandan algo que va en contra de sus principios cristianos, de adorar una estatua, y ellos se niegan, desobedecen pacíficamente. Por eso le digo, podemos desobedecer pacíficamente. Dicen, no adoraremos la estatua. Dios puede librarnos de tu mano, oh rey, pero si no nos libra, sepas, oh rey, que no adoraremos tu estatua. Pero no hay maldiciones, no hay aspavientos, no hay pataleta, no hay nada de eso. Los agarran y los avientan al horno de fuego. ¿Y quién pelea por ellos? Dios pelea por ellos y Dios ve por ellos, porque aunque el Señor nos manda a sujetarnos al gobierno, no estamos directamente en las manos del gobierno, estamos directamente en las manos de Dios. ¿Qué me dice de Cifra y Fúa? Que aunque ya no es el mismo ejemplo, porque ahora estas ya están en Egipto, pero en Éxodo 1 dice que cuando el faraón les dice, estas eran parteras hebreas, y les dice el faraón, cuando nazca un varón israelita, cuando nazca un bebé israelita, si es varón, matadle, si es mujer, viva. Y ellas saben que eso está mal y desobedecen al faraón y obedecen a Dios. Porque cuando el gobierno entra en conflicto con Dios, nosotros debemos más obediencia a Dios, y dice que el Señor las bendice. Léalo en su casa en Éxodo 1. Dios bendijo la obediencia que ellas tuvieron a Él, pero en ese proceso hicieron una desobediencia pacífica en contra del gobierno. Entonces sí estamos obligados, hermano, como iglesia tenemos obligaciones también, como iglesia.
Obligaciones legales, obligaciones civiles. Por ejemplo, la iglesia está obligada a cumplir con todo el papeleo del Estado, incorporaciones, IRS, medidas de seguridad en los edificios, permisos para construcción. Todo eso es obligatorio. ¿A qué no estamos obligados? No estamos obligados a votar por un partido político X. No estamos obligados a aprobar la agenda LGBT o a casar a personas del mismo sexo. No estamos obligados a enseñar una ideología abortera que promueve matar a bebés en el vientre. A eso no estamos obligados. Y en el momento en que un partido político quisiera ejercer presión sobre la iglesia o sobre los cristianos para que nos volvamos a esas ideologías, estamos en todo nuestro derecho de rebelarnos. Pero mientras tanto, aparte de eso, de todas esas cosas inmorales, es nuestro deber en términos generales orar por el gobierno, bendecir al gobierno, bendecir la nación donde vivimos, aunque no nos gusten, aunque les veamos sus defectos, porque son humanos y tienen muchos defectos. Aunque de repente algo que están haciendo es corrupto, es injusto, es impío, hay que orar por ellos y bendecirles. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Aquí está la razón. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué nos tenemos que someter? Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, todas las autoridades y gobiernos civiles que operan en la tierra hoy y que han operado en la tierra desde siempre, en cualquier país del mundo, siempre han sido permitidas por Dios. La autoridad del gobierno en sí no viene de la mayoría del país que vota por ellos y los pone en el poder. No. Mucha gente cree que de ahí viene el poder de la autoridad. El poder de la autoridad viene en sí de Dios. El gobierno existe por decreto divino. Es algo que Dios planeó ya desde la eternidad pasada y decidió Dios que los seres humanos funcionáramos en un contexto de un gobierno civil en la tierra, en este lado de la eternidad, donde es temporal y un día terminará y estaremos solamente bajo el gobierno de Dios, pero mientras tanto, esta es la voluntad de Dios, aquí y en China, hoy y hace 5,000 años. ¿Qué quiere decir que el gobierno existe por decreto divino? Esto quiere decir que Dios es soberano y que ya todo lo ordenó. Que todo lo que está pasando está ordenado. Obviamente esto es difícil de entender porque algunas veces vemos gobiernos muy injustos y si no tienes una buena doctrina de entender que Dios es soberano, vas a pensar que el diablo los puso ahí. Sí, porque como no entiendes que Dios es soberano, tú te preguntas, ¿cómo puede haber un tirano en el poder, un opresor en el poder? Lo único que se me ocurre pensar es que el diablo lo puso, porque tú no sabes que Dios es soberano. Porque Dios, al ser soberano, es el único que pone reyes y quita reyes. El diablo no tiene ningún poder en ese sentido. ¿Tienen autoridad? ¿Por qué? Porque Dios se las ha dado. No resistan esas autoridades, porque estas autoridades superiores por Dios han sido establecidas. ¿Le cuesta entender esto? Quizás sí, pero le voy a dar un ejemplo. El ser más malvado que existe, hermano, sobre todo emperador y gobierno tirano, es el diablo. No ha habido un emperador, gobernante, rey en toda la historia de la humanidad más malo que Satanás. Sin embargo, Satanás no es soberano. Satanás y los demonios no pueden hacer nada que Dios no les permita hacer. Y es en ese sentido entonces que Dios permite gobiernos y estos gobiernos no pueden hacer más de lo que Dios les permite hacer. Es en ese sentido que han sido establecidos por Dios. Pero entonces significa esta frase, si Dios permite que estas personas hagan estas cosas, significa entonces que cuando los malos gobernantes están pecando, están haciendo cosas malas, ¿Dios los está moviendo a pecar? No, porque Dios no es autor del pecado. Significa que Dios les está permitiendo, pero no mover a pecar. Dios jamás puede mover a alguien a pecar. Es más, ni el diablo puede obligar a alguien a pecar. El diablo puede tentar, pero no obligar a pecar. Cuando Adán y Eva fueron tentados por el diablo no agarró la manzana, entre comillas, ¿no? Y la picó y abrió la boca y se las metió. No, él los tentó y ellos pecaron voluntariamente comiendo del fruto prohibido. Entonces, cuando un gobernante tirano está en el gobierno, Dios lo permitió, Dios lo puso ahí, pero cuando esta persona peca,
Esa no es la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿por qué si no es la voluntad de Dios, Dios no lo quita? Bueno, ahí es donde ya nosotros entramos a un decreto divino, en donde ya nos toca lidiar con estas dos verdades que nunca vamos a comprender en esta tierra, que Dios es soberano de todo lo que pasa en la tierra, pero que el hombre es responsable. Siempre que peca, el hombre es responsable y Dios es inocente, porque Dios no puede pecar. Y si somos bíblicos, ningún gobernante en sí, hermano, ha sido bueno. Nosotros muchas veces hacemos diferencia entre gobernante y gobernante porque uno es más moral que otro, ¿verdad? Pero no es bueno, porque la Biblia es clara cuando dice que no hay ni aún uno bueno. Lo que pasa es que hay unos gobernantes que son más morales o luchan más por la moralidad, pero no significa que sean buenos. Si un gobernante está en el poder y moralmente es muy correcto, pero no es hijo de Dios porque no cree en Cristo, en realidad ¿qué es? Hijo del diablo. Porque el apóstol Juan es claro en eso en su primera epístola. En este mundo, dice el apóstol Pablo, hay dos tipos de gente, los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, puede haber un gobernante muy moral en el poder y que tú digas, wow, cómo me gusta sus políticas y sus ideas y lo que quiere hacer en el país. Pero si no es cristiano, por muy bueno que sea, es hijo del diablo. Ahora, no estoy diciendo esto en el sentido peyorativo, que tenemos que odiar a esa persona, no, estoy diciendo algo que teológico, estoy diciendo una verdad teológica, que eso así es. Esto usted lo puede encontrar en Faraón. Faraón hizo muchas cosas malas en contra del pueblo de Egipto, Dios usó eso a su favor. Nabucodonosor se los llevó cautivos, Dios usó eso a su favor. Ciro conquistó Babilonia, Dios usó eso a su favor. Siempre Dios usa aún a los gobernantes más malos para cumplir sus propósitos, siempre. Si nos remontamos a tiempos más de nuestra era y pensamos, por ejemplo, en dictadores como Hitler, como José Stalin, que eran dictadores ya de una era más moderna de 1900 para acá, hicieron cosas atroces. El holocausto judío se cree que fueron 6 millones de judíos que murieron. José Stalin, un dictador de la ex Unión Soviética, también mató a muchísima gente en campos de concentración en el Gulag, que le llaman. ¿Y qué cree? Dios lo permitió. Nos guste o no nos guste, eso es lo que enseña la Escritura acerca de las cosas que pasan en este mundo. ¿Hasta dónde lo permitió? Hasta donde Él quiso y hasta donde todo obre de acuerdo a sus propósitos eternos que Él ya tiene. Veamos el verso 2, hermanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, el que se opone a la autoridad, dice aquí claramente que lo ha establecido por Dios. Resiste, ¿por qué a lo establecido por Dios? Porque Dios puso la autoridad. Entonces es una revelación indirecta contra Dios. Cuando usted maldice al presidente, cuando usted reniega de la tierra en la que usted vive, cuando usted, hermano, habla en mal de los magistrados, usted está pecando contra Dios. Eso es lo que dice este versículo, usted está pecando contra Dios. La rebelión contra el gobierno es rebelión contra Dios, cuando esta rebelión es injustificada. La rebelión contra el gobierno es rebelión contra Dios cuando la rebelión es injustificada. Moisés en el desierto era más que un líder religioso, también era un líder hasta cierto punto, si queremos verlo, gubernamental. Porque él era el que decía que era lo que Dios quería que hicieran como pueblo. ¿Y qué pasaba con los rebeldes en el desierto? Eran consumidos por Dios. La rebelión contra el gobierno es una rebelión contra Dios. Cuando murmuraban contra Moisés, Dios venía y hacía matazón de gente en el desierto. Porque Dios sabía, están rebelando contra Moisés, a quien yo puse, por tanto están murmurando de mí. Dios dio la ley también para que sirviera en un sentido civil. En el monte Sinaí les dio la ley. La ley civil tiene un propósito, es dada por Dios también. Por eso es que la Torá, esos 613 mandamientos, contienen muchas cosas que son también de corte civil. Vea cómo Dios está en contra de la anarquía. Dios está en contra de la rebelión injustificada contra el gobierno.
Dios los saca de Egipto, los lleva al monte Sinaí. Si Dios supiera que la anarquía y el libertinaje iba a ser la felicidad del pueblo o la realización del pueblo, Él les hubiera dicho, bueno, les quité el yugo de Faraón de encima de su cuello, son libres para hacer lo que ustedes quieran. Pero Dios no hace eso, porque Dios sabe que eso no trae nada bueno al ser humano. Entonces, ¿qué hace? Los liberta del Faraón, los lleva al monte Sinaí y les da leyes. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros los seres humanos somos más libres en la medida en que hacemos su voluntad. Y somos más esclavos del pecado en la medida en que hacemos nuestra voluntad. ¿Sí ves? Dios está en contra completamente del libertinaje, de la anarquía y de que todo mundo haga lo que Él quiera. La gente que hace lo que ellos quieren, creen que son felices. Dice, yo la única forma de ser feliz es haciendo lo que yo quiera. No, eso no es así. Haciendo lo que tú quieras, tú te vas a destruir. Es haciendo lo que Dios quiere que verdaderamente vas a conseguir la libertad que Dios te quiere dar. Por eso, aunque los liberta del yugo del Faraón, pero era una libertad física solamente. Ahora Dios les quiere dar una libertad espiritual para que ellos tengan el gozo en su vida de ser siervos de Dios, y por eso les da ley, para que al sujetarse a la ley sean verdaderamente libres. Obviamente entendiendo en el contexto que nosotros somos verdaderamente libres al estar en Cristo como creyentes, porque eso era lo que apuntaba la ley, a Cristo. Dice ahí mismo, los que resisten el gobierno serán condenados. Aquí esta condenación no se refiere a que se van a ir al infierno, hermano. Que por ejemplo un buen cristiano, un cristiano nacido de nuevo, un día pues va a una protesta de Black Lives Matter, ¿no? Y ya muere y se va al infierno. No, porque la salvación no es por obras. No, lo que quiere decir es que esta condena habla de castigo por parte de la autoridad. O sea, el que se resiste al gobierno se merece el castigo del gobierno. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando esa rebelión es injustificada, Dios aprueba que los cristianos sean castigados por el gobierno. Algunas veces severamente cuando estos cristianos, por falta de sabiduría, resisten a lo establecido por Dios, al gobierno que Dios estableció. Eso es lo que quiere decir esta parte. Vamos al verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahí están, los magistrados, dice, no están para hacer daño al que está tratando de hacer el bien en la nación, al cristiano que está tratando de vivir piadosamente en la nación, siendo un buen ciudadano, pagando sus impuestos y todo el tema que viene va a ser de eso, está muy bueno, no se lo pierda. Y ellos están para infundir temor al malo, para castigar al malo, para restringir la maldad. Dios pone el gobierno para que la corrupción en la sociedad no se avance como un cáncer que va destruyendo la sociedad. El gobierno le pone un freno a la corrupción, a la impunidad. La impunidad es cuando hay crimen y la persona que cometió el crimen no recibe un castigo por el crimen. Eso provoca que haya más crimen porque la impunidad está motivando que haya más crimen. Porque aquel no fue castigado. Sin embargo, cuando aquel es castigado es un ejemplo para que el que se ve tentado a cometer ese crimen diga, no, me va a ir igual que fulano. Y eso frena el crimen. Dios puso al gobierno para frenar el crimen en la tierra, para castigar al malo, para proteger al bueno, para proteger al que está, póngale comillas al bueno, obviamente, al que está tratando de vivir piadosamente. Fíjese que las autoridades, hermano, reconocen, aunque no quieran, porque hay unos que a veces son demasiado libertinos y se han ido a una izquierda extrema en sus ideologías, pero reconocen que una buena moralidad, por lo menos básica, es buena para una sociedad. Porque los estudios de las civilizaciones previas a las que nosotros, de la que nosotros somos, han demostrado que una de las cosas que ha traído la destrucción a civilizaciones previas ha sido la inmoralidad. Y lo podemos ver en la Biblia también eso, no solamente en civilizaciones más de acá de la Biblia, sino que la primera civilización, ¿por qué fue erradicada, hermano? Por inmoralidad. Fue erradicada directamente por Dios con un diluvio. Luego me viene a la mente, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. ¿Por qué fueron, hermano, destruidos esa civilización? Por inmoralidad. ¿Por qué Dios entregó Canaán a los israelitas y les dijo que los matara a todos? Por inmoralidad. La inmoralidad trae destrucción. Una sociedad que se hace
inmoral y permite que la inmoralidad avance, se autodestruye. De hecho, eso es lo que va a pasar al final de los tiempos, hermano. Al final de los tiempos, la inmoralidad va a llegar a tal lado y ha llegado a tal grado ya, que en cualquier momento, hermano, viene destrucción total, ¿no? Porque esa sí va a ser una destrucción total y una nueva era va a comenzar. Y la madre, hermano, de todas las inmoralidades es la idolatría. Esa es la madre de todas las inmoralidades. Idolatría, hermanos, es no adorar al Dios verdadero. Eso es idolatría, no adorar al Dios verdadero. Todo el que no adora al Dios verdadero está en idolatría. Aunque diga, no, pero es que yo soy ateo, no adoro nada más, no adoro un muñeco de yeso, ni adoro mi personalidad, soy muy humilde. No, todo el que no adora al Dios verdadero está en idolatría. Y de ahí es donde nace toda la inmoralidad y todos los males. El mundo está llegando a niveles de maldad, hermano, muy fuertes. Estados Unidos, que es un país que fue fundado, hermano, por protestantes, les voy a recomendar un libro para octubre, decidí recomendar un libro mensual. En octubre les voy a recomendar uno muy bueno que cuenta la historia de la formación de Estados Unidos a grandes rasgos, pero da datos muy interesantes. Fue escrito por un cristiano, pero se ha comprobado, hermano, que Estados Unidos es el país que tiene las cárceles más abarrotadas del mundo. Y no se necesita ser sabio para entender que es porque hay mucho crimen. Por eso las cárceles están tan llenas. La cárcel tiene el propósito de reformar a la persona, agarrar al criminal, castigarlo y reformarlo. Pero los estudios han arrojado información de que no los reforma, sino que los deforma. La cárcel los deforma. Estas personas no salen, quizás salen con la buena intención de hacer el bien, pero de gente de buenas intenciones está lleno el infierno. ¿Cuál es el problema? Que la cárcel trata de reformar a la persona socialmente o psicológicamente, y esa no es la reforma verdadera. La reforma verdadera se logra por medio del evangelio. La cárcel no cambia el corazón de la persona, puede cambiar sus hábitos. Pero al no cambiar el corazón, salen y los datos dicen que estas personas salen entrenados para el crimen. O sea, las cárceles son prácticamente escuelas de crimen, escuelas donde aprenden nuevas mañas, nuevas cosas, nuevas trampas, nuevas formas de proceder para burlar a la ley. Y lo irónico es que las cárceles son pagadas por la misma ciudadanía que son las víctimas de esos criminales. Entonces es como si tú con tu dinero de tus impuestos pagaras esa cárcel para mandar a la cárcel a un criminal que te hizo un daño para que cuando salga más entrenado para hacerte más daño. Estoy generalizando, obviamente, hermanos. Hay gente que se convierte en la cárcel a Cristo de corazón y obviamente no aplica, pero estoy hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque solamente Cristo, hermanos, puede lidiar con el corazón. Ahora, esto debe hacernos prender una alarma. Si Estados Unidos, el país más protestante en esta tierra, ha llegado a estos niveles de que sus cárceles están llenas de criminales y que esos criminales no salen reformados, sino deformados y entrenados para ser más malos de lo que eran antes de entrar a la cárcel, entonces imagina lo que nos espera. Seguimos ahí en el verso que estamos, 3. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Les pregunta Pablo a los hermanos en Roma. Es una pregunta. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esto es un principio, ¿no? Los ciudadanos pacíficos recibirán con mayor facilidad un trato más amable. Eso es lo que quiere decir acá. Un ciudadano más pacífico, más sano, más respetuoso del gobierno, más moral, recibirá un trato más amable del gobierno por ley, mientras que los criminales recibirán un trato hostil por parte del gobierno. Recibirán un trato hostil por parte del gobierno. Hermanos, no le tengan miedo a la policía, ore por ellos. Ahorita se está promoviendo la campaña antipolicía. Hay una campaña antipolicía donde se les pinta como los malos del cuento, los malvados de la película. Si usted le tiene miedo a la policía, cada vez que ve a un policía comienza a expresarse con cosas incorrectas de esta patrulla o de este patrullero, usted sin querer le está metiendo en la mente a sus hijos que lo oyen que la policía es mala. Quizás no es su intención, pero sí subliminalmente
Ya sus hijos cuando vean un policía, su reacción va a ser de miedo, de decir, wow, un policía. Y si tú le dices, hijo, ¿y por qué tienes miedo? No sé, pero tengo miedo. Porque esa es la cultura que se está promoviendo ahora por parte de gente ignorante que no conoce la Biblia. Yo entiendo la cuestión migratoria, entiendo el contexto migratorio. Eso lo entiendo. Que vas manejando y ves un policía y dices, el policía significa migración y migración significa quizás deportación y deportación significa destrucción de mi familia, qué sé yo. Pero recuerde, hermanos, que tenemos que ser bíblicos aunque de repente nos toque sufrir algo. Y también recuerde que usted está en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios. Y si nos toca que el policía le pare y reaccione como un cristiano ante esa situación, no como un impío. Yo nunca he sido, hermano, víctima de racismo por parte de la policía en este país. Me han detenido 4 veces, tengo 18 años viviendo en Georgia y en esos 18 años en Georgia me han detenido 4 veces. Le podría contar el contexto de cada una, pero son infracciones de tránsito menor, infracciones de tránsito menor. Nunca me han abusado, maltratado, burlado de mí. Me han detenido con respeto, me han hablado con respeto, me han tenido paciencia. Cuando el policía lo pare, hermano, ponga la mano izquierda en las 10 en punto, la mano derecha en las 12 en punto y siga las instrucciones. Respóndale sus preguntas, hable amablemente con él, dígale sí oficial, no oficial. Y siga las instrucciones. No se quiera hacer el abogado ahí en la parada. Yo conozco mis derechos, porque si usted empieza a tratarse de hacer ahí el abogado y a ponerse hostil y a hablarle pesado, tú trabajas para mí, con mis impuestos te mantengo, porque ese es el clásico discurso de la gente anarquista. O lo clásico ahora, sacar el celular y hacerse el reportero. Yo conozco mis derechos y empiezas a grabarlo. Y él te dice, por favor, pon el teléfono porque te voy a arrestar por X o por Y. No es que yo conozco mis derechos, ¿por qué me paraste? Seguramente por corte racial, por cómo luzco. Tú estás creando un ambiente hostil, un ambiente tenso. Y ellos, esas cosas, les hace que se dispare un sistema de defensa porque ellos están acostumbrados a lidiar con gente que cuando se pone hostil, por lo general a veces están armados o acaba en una trifulca en donde son baleados y son asesinados muchos policías. La policía mata a muchísima gente, hermano, que resiste a los arrestos por una tontería. Si esas personas no resistieran a los arrestos, hubieran salido libres. Una semana después, 2 semanas después, si usted quiere un año, por cuestiones quizás menores, pero no habrían muerto y no se habría hecho una semidestrucción en la nación por una necedad de resistir un arresto. Tan fácil, ¿verdad? Mucha gente se complicó con todo esto que pasó. Ay, qué injusticia, qué racismo sistemático, que pedimos justicia social y todo lo que está pasando en el país. ¿Por qué no piensas que lo único que la persona tuvo que haber hecho fue no resistir al arresto para que no se hubiera llegado a esa situación, para que el conflicto no hubiera escalado a tener que usar la fuerza bruta para poder detener a la persona? La policía, hermano, mata a mucha gente que resiste a los arrestos. Si te están arrestando injustamente, no lo debes de pelear ahí con el policía, lo debes de pelear en una corte después, no allí con el policía en el momento. Porque si tú te pones a pelear ahí con el policía en el momento, el policía te va a someter. Y si no puede, solo va a llamar 15 patrullas. Y si 15 patrullas no pueden, te van a echar perros entrenados. Y si los perros no pueden, te van a dar con el taser. Y si eso no es suficiente, puede venir un equipo SWAT y te van a someter a como dé lugar. No le vas a ganar al policía, porque él ya te dijo, te voy a arrestar. ¿Y tú qué le vas a decir? No, pues ahorita te voy a convencer que no me vas a arrestar. ¿Y qué quieres que te diga al final? Ah, tienes razón, no, sí voy a guardar mis esposas, ya me convenciste que no te arreste. Claro que no, él te va a arrestar a como dé lugar, porque él ya dijo que te va a arrestar. Ahora, voy a respaldar esto con la Biblia, porque si no, quizás ya muchos ahorita que son de izquierda no vuelven el domingo. Cuando arrestaron a Jesús,
El arresto era injusto. Pedro trató de resistirlo. Pedro dijo, no, a mi Señor no se lo llevan preso. Sacó Pedro su espada y le voló la oreja a uno. En ese momento, cuando estaban tratando de arrestar a Jesús. Jesús no resiste al arresto, nunca. El arresto era injusto. Cuando Pedro hace eso, el Señor lo reprende por resistir al arresto. Pero no solo lo reprende, sino que también le dice, el que a espada mata, a espada debe morir. O sea, le está diciendo, por estar resistiendo este arresto, Pedro, que tú no debes de resistir, aunque es injusto, si en este momento ellos sacan la espada y te matan, es lo que te mereces. Eso es lo que está diciendo Jesús en ese arresto. Piénselo. La Biblia prohíbe, podríamos decir, usando ese texto entonces, oponer resistencia al gobierno en ese contexto. Por eso dice, los que resisten a la autoridad establecida por Dios, a Dios resisten. Verso 4. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador, póngale cuidado a esa palabra, para castigar al que hace lo malo. Para castigar al que hace lo malo. Lo invito a que investigue los récords criminales de estas personas que han resistido los arrestos. 2 casos más puntuales, que no quiero decir los nombres porque nos bloquean el video. Pero investigue el récord criminal de los 2 últimos personajes que resistieron arresto y que por resistir al arresto se armó una división tan terrible en el país. Vaya e investigue su récord criminal. ¿Quiénes eran? No se debe resistir, dice, porque son siervos de Dios. ¿Cómo que la policía son siervos de Dios y muchos ahí ni son cristianos? Son siervos de Dios porque están haciendo la voluntad de Dios. Al castigar al criminal, esa es la voluntad de Dios, que el criminal sea castigado. Al proteger al bueno, esa es la voluntad de Dios, que el bueno sea protegido. Al frenar la corrupción en la sociedad, esa es la voluntad de Dios, que la corrupción sea frenada en la sociedad. En ese sentido, son servidores de Dios, no necesariamente porque sean cristianos, aunque claro, hay muchos ahí, policías y magistrados, que son cristianos también. Cuando el gobierno hace su trabajo como Dios quiere, son siervos de Dios. Tenga temor entonces de maldecir al gobierno, porque al maldecir al gobierno usted está maldiciendo a los siervos de Dios. Por lo general, hermano, estos mensajes a los latinos no les gustan. Le voy a explicar por qué. Los latinos, según un estudioso, hermano, somos personas como resentidas contra el gobierno, quizás sin querer. De una forma ya subliminal, nosotros al ser latinos, especialmente latinos inmigrantes que estamos acá, hay un resentimiento en nuestro corazón contra el gobierno, por ahí en una parte de nuestro corazón. Por muchas razones, crecimos en países tercermundistas, pobres, llenos de corrupción, llenos de maldad. De hecho, esa es una de las razones por las que emigramos, ¿no? Yo creo, pues, al menos ese es mi caso. Y entonces, quiera que no, mucha gente culpa al gobierno, dice, tuve que emigrar por culpa del gobierno. Hay una especie de resentimiento con el gobierno de nuestro país. Quiera usted reconocerlo o no. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces viniendo a este país, ese resentimiento se vuelve resentimiento también hacia el gobierno de este país. Por temas de migración nos resentimos. Decimos, no, es que las pólizas de migración son muy crueles y nos resentimos. Y tenemos en nuestro corazón, quiera que no, por ahí en algún lugar, cositas contra el gobierno. Un experto dice que pueden haber 2 razones principales de por qué los latinos que vivimos en Estados Unidos a veces no amamos a Estados Unidos ni al gobierno de Estados Unidos. O sea, estamos aquí como aprovechándonos del país, pero en realidad no amamos el país ni amamos al gobierno del país. Y da 2 razones este experto que me parecieron muy interesantes. La primera es por cuestión religiosa, porque la mayor parte de latinos, no todos, pero la mayor parte de latinos que vienen de países de México, Centroamérica y Sudamérica, por lo general son católicos.
por lo general. Y este país es protestante. Y quiera o no, siempre ha habido una pugna entre católicos y protestantes. Entonces ahí está una razón. No aplica a todos, pero sí hay mucha gente que dice, no, este país es protestante, esta gente es cristiana, y yo soy católico. La otra, hermanos, es por influencia del comunismo. Los latinos, hermanos, tienen mucha influencia del comunismo. Al menos yo crecí con esa influencia. Yo cuando fui adolescente, prácticamente crecí con esa influencia de izquierda, de halagar a Fidel Castro, de halagar al Che Guevara, de tener en buen concepto todas estas ideologías socialistas, y crecí oyendo cosas como los gringos son unos invasores, el imperio yanqui son unos perversos, y quiera o no, tanto te repiten una cosa, tú acabas creyendo la que es verdad. Ahora, con esto no estoy metiendo las manos al fuego por Estados Unidos, pero yo creo que deberíamos de ser más inteligentes y investigar cada caso. Por ejemplo, cuando oyes a alguien que dice, no, es que Estados Unidos es un país saqueador que invade naciones y roba aquí, dile que te dé datos puntuales. Ok, ¿qué país? Tal país. Ok, ¿en qué año lo invadieron? No, pues ahí ya no sé. ¿Y qué saquearon? No, pues tampoco sé, pero yo oí. Entonces, tenemos una predisposición. Mucha gente latina quisiera ser ciudadana de Estados Unidos, pero al mismo tiempo hay un resentimiento escondido en su corazón contra Estados Unidos. Y no estoy haciendo una apología de Estados Unidos, hermano. Okay, yo lo que estoy poniendo en contexto es cómo nosotros debemos de abordar estos temas desde un punto de vista cristiano. Y le estoy mostrando con la Biblia que tenemos que bendecir al gobierno donde quiera que estemos y orar y bendecir y orar y rogar por la paz de la tierra donde vivimos. ¿Dice la Biblia eso? Sí. Si usted me está contradiciendo a mí y esa es mi postura, usted está contradiciendo la voluntad de Dios. Por lo general, el latino que viene a este país y es diligente, estudioso, trabajador, sale adelante, por lo general. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay una lógica errada en esta situación, porque muchos latinos viven en este país deseando que este país fuera más como su país. No sé si entiende lo ilógico de eso. Mucha gente dice, yo vivo en Estados Unidos, pero ¿cómo me gustaría que Estados Unidos fuera más como mi país? Que se pareciera más a mi país. Si precisamente por la forma errada de ser de tu país es que tú te fuiste de tu país. Bueno, no en todos los casos. Y ahora quieres que el país donde tú vives se convierta en lo que era tu país. ¿Sí ve? Si tú anhelas tanto tu país está ahí. Y eres bienvenido. México tiene un programa que dice bienvenido paisano. Hay gente, hermano, que, mire, hay mucha gente agarró TPS o arregló por guerrillas comunistas de su país. Guatemala, El Salvador, muchos países que tuvieron guerrillas comunistas, tendencias izquierdistas en los 60, 70, 80, principios de los 90. Mucha gente salió de sus países y vino aquí y debido a esas guerrillas comunistas agarraron una protección en este país. El país les dijo, nosotros los protegemos de ese virus, de esa maldad, de esa perversidad, y les dieron un permiso. Y ahora esos latinos o muchos de esos latinos apoyando partidos con tendencia comunista. ¿Sí ve la ilógica? No, yo apoyo este partido, aunque el partido es de tendencia comunista, de tendencia socialista, que quieren destruir la familia, que quieren imponer un gobierno totalitario en el país. Un gobierno intervencionista donde ahora me van a decir a mis hijos qué enseñarles, qué es correcto y qué es incorrecto, porque eso busca el comunismo y el socialismo, hermano. El comunismo y el socialismo busca un gobierno que interviene en la familia y le dice al padre, tú no le puedes enseñar a tu hijo varón de 4 años que es varón. Si haces eso te metemos preso. Déjalo que él crezca y él decida. Y háblale de que ser homosexual está bien. Y te lo vamos a adoctrinar en la escuela también con esa ideología. Le estoy armando un panorama quizás de que usted salió precisamente porque el comunismo era un cáncer en su país. Este país lo acogió y lo protegió y usted ha logrado muchas cosas en este país y ahora usted apoya a un partido que quiere imponer el comunismo que lo hizo huir de su país. ¿Por qué?
Dice, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. ¿La espada qué representa? Representa castigo, representa, de hecho este castigo puede llegar a la muerte. Dios permite al gobierno, hermano, por medio de la espada, que mate a un criminal si es necesario, a la hora de arrestarlo. Estados Unidos tiene pena de muerte, ahí no me voy a meter, no sé su postura, yo tengo la mía. Pero dice, por eso lleva la espada, porque es un vengador de Dios. Pablo nos da a entender en la Biblia que él mismo entendía que había criminales que merecían la muerte. Y no protesta Pablo diciendo, no, el gobierno no tiene derecho. Vamos a leerlo, Hechos 25:11. Vamos a leer cómo está implícito en este verso esto que le estoy diciendo. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. ¿Qué está implicando Pablo aquí? Pablo está implicando que él está de acuerdo que si hay alguien que hizo un crimen horrendo, merece morir. Obviamente él no ha hecho un crimen horrendo, porque la razón por la que lo arrestaban era por predicar el evangelio. Pero él dice, demuéstrenme, si yo he hecho un crimen horrendo, yo no rehúso morir, mátenme, es lo que merezco, por el crimen que hubiera hecho. No sé si ven el principio que es el que quisiera que nos quede claro. Vengador para castigar al que hace lo malo. Pastor, ¿cómo es eso que la Biblia dice que el gobierno es vengador cuando el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos porque mía es la venganza? La semana pasada comenté breve y yo vamos a hacer otros comentarios al respecto de la venganza judicial que en la Biblia es permitida y es mandada. Lo que la Biblia prohíbe es la venganza personal. Y espero que al entender este tema respondamos una pregunta muy controversial. Hay una pregunta que por lo general me han hecho varias veces y es, pastor, ¿por qué Dios da un mandamiento que dice no matarás? Pero al mismo tiempo le dice a los israelitas, vayan a Canaán y maten a todos. ¿Alguien sabe la respuesta? Bueno, aquí es donde entra precisamente la aplicación de este versículo. Matar a un enemigo en venganza judicial es permitido por Dios. ¿Cuál es la venganza judicial? Es la venganza del gobierno. Por eso dice, el gobierno es vengador de Dios. Y Dios le permite usar la espada para imponer venganza. Entonces aquí usted tiene que entender que cuando los israelitas arman un ejército y invaden Canaán, no es una venganza personal, es una venganza judicial. Ellos han quebrantado la ley del gobierno más grande del universo. ¿Qué gobierno? El gobierno de Dios. Han quebrantado las leyes de Dios. Y su crimen ha llegado a un extremo tan horrendo que Dios dice, tengo que vengar este crimen con la aniquilación de esta civilización. Los israelitas se arman el ejército. Josué era un líder general que mete al ejército, entran, hacen guerra y hacen matazón de gente. ¿Es venganza personal de Josué? ¿Josué está resentido contra los cananitas y los odia porque un día un cananita le hizo algo? No, es venganza judicial. Dios está diciendo, hagan justicia con esta gente. Yo les doy la autorización, yo mismo que crea a estas personas, les doy la autorización de que vayan y los maten a estas personas. Pero no es venganza personal, porque la venganza personal está prohibida en la Biblia. Le voy a dar un ejemplo de la vida corriente por si no nos queda tan claro. Tú eres cristiano y tú trabajas en la policía y llegas a ser parte de un grupo especial, un equipo SWAT de alta élite que están súper entrenados. Creo que sí tenemos claro que un cristiano puede trabajar en eso, ¿no? Espero que no haya personas, no, es que ya no debemos de meternos ahí. Claro que sí, podemos trabajar en esos trabajos. Entonces tú como miembro de este equipo SWAT te mandan a una casa de seguridad de narcotraficantes a hacer un decomiso de droga y arrestar a las personas que están ahí. Vas con todo tu equipo, llega el camión ese SWAT, hermano, tremendo, impresionante,
y comienzan a intervenir la casa y hay los narcotraficantes ahí están armados hasta los dientes y se arma una balacera. Tú como cristiano estás en todo tu derecho de matar a las personas que están tratando de matarte. ¿Estamos claros con eso? ¿Ah? Ok, le voy a decir, no, yo soy cristiano, pégame aquí en la frente para que rápido muera. No, porque esa es una venganza judicial. Porque por eso dice esto, que el gobierno civil es vengador de Dios. ¿Ok? Entonces, pero es una venganza judicial. Tú no odias a esas personas ni los conoces. Así que se arma la balacera, vamos a suponer que son 10 narcotraficantes, dan de baja a 5, los matan y a otros 5 los arrestan. Pero tú eres cristiano y viste que uno de ellos lo arrestaron y te haces amigo de él y empiezas a irle a evangelizar a la cárcel. Y le llevas comida y le llevas una Biblia, porque tú no lo odias a él, porque tú lo que hiciste no fue una venganza personal, sino una venganza ¿qué? Judicial. Espero que vuelvan el otro domingo. Pero esa es una explicación de cómo podemos entender nosotros este versículo. Claro, yo sé que hay movimientos cristianos que están en contra de esto y que no todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo, porque hay movimientos cristianos que dicen, no, el cristiano no debe estar en la policía, no debe tener armas, no debe ir al ejército. Está respetable, ¿no? Lo que ellos creen, pero al menos esta es mi postura con respecto a estos versículos, porque no encuentro cómo interpretarlos de otra manera tampoco. Y llegamos al 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, porque traen espada. Por lo cual es necesario estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Hay 2 razones, pero no solamente por una, sino por la otra también. Le debes estar sujetos porque trae un uniforme, trae una espada, tiene autorización de Dios, espada en contexto moderno, un arma. Okay, en aquel tiempo, hace 2000 años, andaban espadas. Y Dios le da permiso a que si tú te pones hostil, la saque y la use. Y si es necesario, te mate, porque es vengador de Dios para hacer lo bueno. Pero, ¿vamos a obedecer la ley solamente por miedo al castigo? No, vamos a obedecer la ley más por temor a Dios, porque nosotros amamos a Dios. En otras palabras, Dios nos está diciendo en este verso, ustedes cristianos no necesitan un policía que los ande cuidando para hacer el bien, y que ustedes digan, voy a hacer el bien porque un policía está ahí, sino ustedes cristianos necesitan hacer lo bueno porque son mis hijos y yo siempre los estoy viendo. Llegas de madrugada a una luz de tránsito, está en rojo, no cambia, tiene minutos, no hay nadie en ninguna intersección, no hay ninguna patrulla por ahí. Tú dices, me voy porque no me están viendo, no hay cámaras, volteas, ¿verdad? A los postes. Pero si eres buen cristiano, tu conciencia te dice que estás desobedeciendo a Dios, porque al desobedecer esa ley, estás desobedeciendo a Dios que dio esa ley, que le dio esa sabiduría a esos magistrados para crear esa ley. Porque si o no hay sabiduría en las luces de tránsito, hermano. ¿Se imagina si no vieran cómo sería un caos las carreteras y las ciudades? Ahora, en esta parte voy a hacer una conclusión, porque con todo lo que acabo de hablar, no quiero que alguien me vaya a malinterpretar y a decir, wow, el pastor está haciendo proselitismo político. No, yo le estoy enseñando la Biblia. Lo que pasa es que hay gente que no sabe la Biblia y cuando tú le explicas la Biblia piensa que es antibíblico. Pero no, yo le estoy enseñando la Biblia y quiero hacer unos comentarios para cerrar aclaratorios. Entonces, con respecto a la iglesia y la política, hermanos, porque quiero que sepa que bíblicamente el pastor y los cristianos tienen todo el derecho de participar en política, de opinar de política, de dar su punto de vista bíblico acerca de la política. Es más, algún cristiano que no se ha llamado al ministerio de forma completa y total por Dios puede participar en política, en campañas como candidato o ser policía o ser soldado, todo eso está bien. Me atrevo a hablarles todas estas palabras, hermano, que les he hablado. ¿Por qué me atrevo a hablar todo esto? Porque yo sé que estos temas son muy divisivos. ¿Por qué me atrevo a hablarlos? Bueno, porque es mi trabajo como pastor, formarles también en esta área, porque en esta área también la Biblia tiene formación para nosotros. Yo creo que el pastor también puede educar en todos estos sentidos a la congregación, poner las cosas en un sano contexto. No estoy tratando de hacerle cambiar de partido político,
Eso es cosa de usted, el voto es secreto. No estoy tratando, hermano, de hacer una apología de Estados Unidos para que usted, que está resentido contra Estados Unidos y el gobierno, ame a Estados Unidos. Eso es cosa que Dios lo tiene que dirigir a usted, problema de usted. No sé cómo está su vida espiritual. No soy un idólatra de Estados Unidos tampoco. Si en lugar de estar aquí estuviéramos en México o en Honduras, el mensaje sería exactamente el mismo. Ame al presidente, bendiga esta tierra. Porque la Biblia manda y porque usted profesa ser cristiano. No estoy tratando entonces eso. Pero para no caer en extremos, quiero hacer estas aclaraciones. Y es que la iglesia, hermano, ha sido llamada a evangelizar al mundo, no a politizar al mundo. O sea, podemos hablar de esto, pero no nos vayamos a un extremo. Porque ese es un extremo en el que muchas iglesias han caído. Muchas iglesias se han olvidado que la misión es espiritual y se han vuelto más activistas políticas, hablando solo de política, por lo general, porque llegamos a Romanos 3, estoy hablando de política, pero aquí hablamos de todo lo que la Biblia dice, porque Pablo dijo, yo no rehusé anunciaros todo el consejo de Dios, es decir, todo lo que está en las Escrituras. Tenemos que entender que podemos luchar por una buena moral, sí, y podemos darles argumentos lógicos a la gente y cambiarlos moralmente y que digan, fíjate que no lo había pensado así. Pero ¿de qué sirve que las personas, hermanos, se vuelvan más buenos moralmente si no les hemos predicado el mensaje del evangelio, que es el que verdaderamente convierte el corazón para poder renovar la sociedad? No podemos perder de vista que nuestra misión es predicar el evangelio, predicar la palabra de Dios, hablar de la cruz de Cristo, porque ese es el verdadero reino de Dios. Estar en contra del aborto está bien, estar en contra de la agenda LGBT está bien, somos cristianos. Estar en contra de la legalización de drogas es el próximo. Hay dos monstruos que están a punto de empezarse a ver como legales en el mundo. Ya se han legalizado muchos monstruos, hay dos que vienen en camino. Uno es la legalización de droga y luego después la pedofilia. ¿Sí? Y podemos estar en contra de todo eso, pero y muchas personas que no son cristianas allá afuera pueden estar en contra de eso, pero eso no los va a salvar. ¿Sí me entiende? Esas personas necesitamos alcanzarlas más que con argumentos morales o de lógica, necesitamos alcanzarlos con el evangelio para que nazcan de nuevo y sean salvos. Porque en el infierno van a estar los que están contra el aborto, los que están contra el aborto y los que están a favor del aborto también van a estar ahí. En el infierno va a estar el que está a favor de la agenda LGBT y el que está en contra de la agenda LGBT. ¿Por qué? Porque una postura moral no salva, lo que salva es el evangelio. Tú dices, no, pero es que un grupo es de los buenos y otro es de los malos. ¿Cómo pueden estar en el infierno los que son del grupo de los buenos? Bueno, porque una buena moralidad no salva. Necesitamos predicarles el evangelio de Jesucristo para que puedan ser salvados. ¿Sí me entiende? Y eso es lo que no debemos de perder de vista, hermanos, como iglesia, como congregación. Ahora, con esto no estoy diciendo que apoyemos esas cosas. Como cristianos nunca podemos apoyar esas cosas, pero ese no es el evangelio. Esa es moralidad y está bien, pero ese no es el evangelio. Nuestra misión es espiritual, no política. Y está bien que hablamos de este tema hoy y se prestó porque nos tocó Romanos 13 y vino muy bien en el contexto de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, pero ya pasó. Bueno, sigue todavía de impuestos, ¿eh? Los versos que faltan y todo, pero porque estamos en este tema. Pero no fuimos llamados a politizar. El cristianismo no es un mero activismo social, sino una misión espiritual. El mensaje de la cruz es el evangelio. Vamos a orar.